La puerta automática del banco se abrió con el suave sonido de un mecanismo antiguo, y fue en ese preciso instante que la vida de un jubilado de 67 años empezó a desmoronarse sin que él tuviera la menor oportunidad de percatarse. Porque al entrar en aquel vestíbulo iluminado, solo quería resolver algo sencillo, algo rápido, algo que cualquiera haría sin imaginar peligro. 5 minutos eran todo lo que necesitaba, solo eso. 5 minutos que deberían haber sido ordinarios, comunes, sin importancia, pero que bastaron para transformar su apacible rutina en una pesadilla que llevaría en el cuerpo y la mente por el resto de sus días. Porque a veces la vida cambia sin previo aviso, y cambia en el instante más banal, precisamente cuando creemos estar completamente a salvo, en el lugar más neutral donde nada debería pasar, pero pasa, y ocurre con una fuerza brutal que arranca la confianza de lo más profundo del alma, como si tirara de un hilo que lo mantenía todo en su lugar. Y antes de empezar esta historia que te cautivará de principio a fin, te pido algo importante. Suscríbete al canal ahora. El precio de la pensión Y deja un comentario diciendo desde dónde lo estás viendo. Eso ayuda mucho y me demuestra que disfrutas este tipo de narrativa intensa, real y emocionante como la que comienza ahora. El jubilado de 67 años se despertó temprano como siempre, porque la vejez altera el ritmo del cuerpo y hace que el amanecer sea más tranquilo, más largo, más introspectivo. Preparó su café como le gustaba, fuerte, con cuerpo, caliente hasta el punto de humear, mientras sujetaba la taza con ambas manos porque el calor ayudaba a aliviar el ligero dolor en los dedos, que ya no tenían la misma firmeza que antes. Miró por la ventana y vio que el día era estable, ni frío ni calor, un día cualquiera, y eso lo tranquilizó, creyendo que podría resolver su viaje al banco rápidamente, sin colas, sin aglomeraciones, algo sencillo, casi automático. Tomó su maletín marrón donde guardaba sus documentos y también el papel con información actualizada de la jubilación, algo que llevaba semanas posponiendo precisamente porque detestaba ese tipo de burocracia. Se puso la gorra azul que siempre usaba para salir de casa, se ajustó el cuello de la camisa y caminó hacia la acera, sintiendo ese típico silencio matutino de barrio, cuando solo unas pocas personas están despiertas y el resto del mundo parece dormir profundamente. El sol comenzaba a salir tras las casas, trayendo una luz amarillenta que lo iluminaba todo lentamente, como si el día fuera demasiado perezoso para comenzar. Sus pasos eran firmes pero lentos, acordes con su edad, y cada paso resonaba en la acera vacía, creando una extraña sensación de demasiada calma, quizás excesiva, pero no se percató de este detalle porque su mente estaba ocupada en cosas simples, facturas, fechas, medicinas, lista de la compra, nada que indicara lo que estaba a punto de suceder. Al acercarse al banco, notó que la calle estaba más vacía de lo habitual, con solo un coche aparcado al otro lado y 2 personas desconocidas entrando rápidamente en la tienda de al lado. El banco parecía un lugar seguro, un lugar de rutina, un lugar donde había estado cientos de veces sin preocupaciones. Entró al abrirse la puerta automática con ese sutil sonido que siempre anunciaba la llegada de otro cliente, y en cuanto cruzó la puerta, sintió el frío aire acondicionado rozarle la cara, provocándole ese ligero escalofrío que siempre le hacía frotarse los brazos. Era un ambiente familiar. Suelos relucientes, paredes blancas y empleados con expresiones impersonales tan comunes en lugares como este. Respiró hondo y caminó hacia el cajero automático. Solo necesitaba retirar una pequeña cantidad. Nada que llamara la atención. Nada que mereciera la pena arriesgar. Pero mientras tecleaba la contraseña, notó que alguien había entrado justo detrás de él. Demasiado rápido, mirando a su alrededor con extrañeza, como si buscara algo o a alguien. Sus ojos evitaban enfocar, pero su intuición empezó a trabajar silenciosamente, como un animal asustado que rechinaba por dentro. Intentó ignorarlo, creyendo que tal vez fuera un cliente con prisa, pero algo en esa postura rígida, en la forma en que mantenía las manos en los bolsillos y en la forma en que miraba las cámaras le provocó una profunda incomodidad. Aún así, continuó su retirada porque quería terminar rápido e irse a casa, a la seguridad, al silencio, a la rutina que conocía. Pero la vida no quería que terminara nada, porque en cuanto tomó el dinero y se lo metió en el bolsillo, sintió una presencia demasiado fuerte detrás de él, una sombra que pareció crecer a su alrededor, y antes de que pudiera moverse, oyó esa voz seca y grave que le heló la sangre al instante. En ese instante, todo cambió. La sensación de normalidad se hizo añicos como un cristal al caer al suelo, y ese día cualquiera se transformó en el comienzo de una experiencia que jamás olvidaría, una que dejaría cicatrices más profundas que cualquier herida visible. Las puertas de cristal del banco aún se cerraban tras el jubilado de 67 años cuando se dio cuenta de que algo en esa mañana le parecía extraño,
como si el aire fuera más denso y cada movimiento a su alrededor tuviera un extraño retraso que lo hacía todo demasiado silencioso. Nunca imaginó que esos 5 minutos serían suficientes para poner toda su vida en una delgada línea entre la seguridad y la vulnerabilidad. Al entrar, la fila era corta, solo 3 personas por delante, y sostenía el sobre amarillo donde depositaría parte de la pensión que había recibido la noche anterior. Su plan era simple: depositar el dinero, pagar 2 facturas e ir a casa a cuidar las plantas. Pero mientras esperaba, oyó un susurro fugaz proveniente de 2 hombres cerca de la puerta. Sus voces bajas parecían transmitir algo urgente y calculado, e incluso sin entender lo que decían, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si su cuerpo hubiera comprendido antes que su mente que algo andaba mal. Intentó ahuyentar esa sensación respirando hondo, mirando el panel electrónico que mostraba los números, llamándolos uno por uno, pero sus ojos volvían una y otra vez a la pareja que charlaba sin parar y hacía movimientos demasiado discretos para parecer normales. Miraban al cajero, luego a la fila, luego a la puerta, y de vez en cuando a él, como si intentara medir algo en su interior: su tamaño, su edad, su fragilidad, o simplemente la cantidad de dinero que podrían sacarle si decidían seguirlo calle abajo. En ese momento, pensó que quizá exageraba, que solo eran 2 hombres hablando, pero cuando el cajero marcó su número, el más alto se ajustó la capucha y se llevó la mano al bolsillo como si tuviera algo escondido allí, y eso hizo que el corazón del jubilado se acelerara sin previo aviso. La cajera sonrió como siempre, pero él no pudo corresponderle con la misma tranquilidad. Le temblaban ligeramente las manos al depositar el dinero en el mostrador y rellenar el formulario. Ella notó su nerviosismo, pero pensó que era solo un signo de su edad. Nadie allí podía imaginar que, tras aquellas puertas de cristal, 2 hombres calculaban el momento exacto en que estaría solo, vulnerable y lejos de cualquier protección. Tras confirmar el depósito, se guardó el recibo, doblado 2 veces, en el bolsillo de la camisa y caminó hacia la salida, intentando mantener una compostura que ya no poseía. Sentía las piernas pesadas, y a cada paso sentía como si un reloj invisible marcara el comienzo de algo que no podía nombrar, pero que su cuerpo reconocía con miedo. En cuanto empujó la puerta y volvió a salir a la luz de la calle, sintió el sol en la cara, pero no el calor. Lo que sintió fue el mismo escalofrío agudo que lo había acompañado desde que entró. Miró discretamente a su alrededor y reconoció a los 2 hombres, ahora de pie a ambos lados de la acera, como si intentaran rodearlo de una forma invisible, pero evidente para cualquiera que ya sospechara. El más bajo encendió un cigarrillo, fingiendo distracción, mientras el otro jugueteaba con su teléfono, pero ambos lo miraban fijamente como cazadores que observan un blanco fácil. El jubilado consideró volver al banco, inventar alguna excusa, pedir ayuda, pero algo en su interior se paralizó y el miedo se apoderó de él con tanta intensidad que ni siquiera pudo girarse del todo. Simplemente aceleró el paso, como si eso pudiera desgarrar el destino que parecía ya escrito. La calle estaba extrañamente vacía a esa hora, como si el barrio hubiera decidido desaparecer por unos instantes. Ningún coche pasaba, ninguna voz, ningún portazo, nada que pudiera servir de testigo o protección. Apretó el paso y dobló la esquina, intentando alejarse de ellos, pero oyó pasos a sus espaldas, pasos que no coincidían, tranquilos, firmes, rápidos, decididos, como los de alguien que no piensa rendirse. Cada latido de su corazón parecía más fuerte que los sonidos de la calle, y se aferró al maletín que llevaba como si pudiera protegerlo, aun sabiendo que no podía. Al doblar la segunda esquina, recibió la confirmación que temía. Los pasos se acercaban, y ahora podía distinguir 2 ritmos diferentes. 2 hombres los seguían, sin disfraces, sin intentos de parecer invisibles. Era como si se hubieran quitado las máscaras ahora que sabían que no había nadie alrededor. Su pecho comenzó a arder, y sintió que se le entrecortaba la respiración, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso y la calle demasiado estrecha, pero siguió caminando porque era todo lo que podía hacer, lo único que le quedaba en ese momento. La imagen de salir del banco ahora parecía tan lejana, como si hubiera sucedido hace horas, pero no habían pasado ni 5 minutos. Era imposible creer que tan poco tiempo pudiera poner su vida patas arriba. Sus pensamientos eran confusos y pesados. Intentó calcular qué hacer, a dónde correr, quién podría ayudarlo, pero no hubo respuestas. Ninguna casa con la puerta abierta, ninguna tienda, ningún movimiento. Todo parecía haberse sumido en un silencio deliberado, como si la calle sirviera de escenario para algo que estaba a punto de suceder, y él fuera el protagonista, sin guión, sin dirección, sin escapatoria.
El pasillo del banco aún resonaba en la mente del jubilado de 67 años, como si la puerta automática se hubiera cerrado de golpe tras él con mucha más fuerza de la que realmente lo había hecho. Apenas podía imaginar que esos 5 minutos que había pasado dentro serían los últimos momentos de verdadera normalidad que tendría en su vida. Al salir, con el recibo en la mano, aún ajustándose las gafas e intentando guardarlo en el bolsillo de la camisa, sintió ese viento extraño que parecía anunciar un cambio. Pero no era el viento lo que cambiaría su vida, más bien, era lo que se acercaba desde la calle sin que él lo notara. Mientras caminaba despacio, mirando al suelo, intentando no tropezar con la acera irregular, no se dio cuenta de que 2 hombres habían observado cada uno de sus pasos desde el cajero automático. Vieron el momento exacto en que guardó el dinero e intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra. Era el tipo de mirada que anuncia una decisión, el tipo de mirada que decide un destino incluso antes de que la víctima sepa que está siendo elegida. Los dos lo seguían con paso calculado, no demasiado cerca para no despertar sospechas, pero tampoco tan lejos como para perderlo de vista. Uno hablaba por el móvil, fingiendo distracción, mientras el otro caminaba con las manos en los bolsillos como si simplemente estuviera paseando. El jubilado caminaba entre los dos, completamente ajeno a la trampa que se formaba a su alrededor. Era como si caminara sobre una línea invisible cuyo final ya había sido determinado por otras manos, y cada paso que daba era una silenciosa cuenta atrás hacia un momento que lo cambiaría todo para siempre. No sospechaba nada porque estaba acostumbrado a la rutina, al barrio, a la sensación de seguridad que siempre había sentido allí, aunque esa seguridad nunca hubiera sido real. Al doblar la esquina hacia la calle más estrecha que solía usar para acortar su camino a casa, solo sintió una ligera punzada de incomodidad, como si algo en el aire se hubiera movido. Pero era demasiado tarde para darse cuenta de que ahora estaba rodeado de sombras que no pertenecían a la noche, sino al peligro que se escondía tras unos pasos silenciosos. Oyó un sonido a sus espaldas, pero era tan leve, tan rápido, que podía ser cualquier cosa: un paso, una hoja seca al romperse, un papel al viento. Así que no le dio importancia, simplemente siguió caminando, intentando equilibrar el peso de la bolsa de la compra y el dinero en el bolsillo, mientras su mente ya pensaba en el almuerzo que prepararía más tarde, sin imaginar que tal vez ni siquiera regresaría a casa ese día. El primer hombre se acercó, fingiendo prisa, adelantó al jubilado y luego aminoró el paso unos pasos para bloquearle el paso, mientras que el segundo se acercó por detrás como por pura casualidad. Un movimiento tan ensayado que parecía una coreografía, una danza peligrosa en la que el jubilado ni siquiera sabía que participaba. Solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando el hombre que iba delante giró la cabeza demasiado rápido, lanzándole una mirada fría. Una mirada que no correspondía ni a la prisa ni a la calma, de esas que encogen el corazón incluso antes de que la mente comprenda lo que está sucediendo en ese instante. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta e instintivamente metió la mano en el bolsillo, como si proteger su dinero pudiera evitar lo inevitable. El hombre que lo seguía acortó el paso, y ahora el jubilado se sentía rodeado. Sentía el aliento de alguien demasiado cerca, sentía que el estrecho sendero se había convertido en una trampa de la que no podía escapar. Intentó acelerar el paso, pero su cuerpo ya no respondía con la velocidad deseada, y antes de que pudiera pensar en gritar, correr o siquiera reaccionar, sintió una mano pesada agarrándolo del hombro con tanta fuerza que lo hizo perder el equilibrio. El mundo le dio vueltas por un instante, y el miedo se apoderó de su pecho como una explosión silenciosa que lo dejó sin palabras. Cuando intentó darse la vuelta, otra mano ya estaba en su bolsillo, sacando dinero como si le arrancara un pedazo de su seguridad, un pedazo de su vida entera. Intentó decir algo, pero no salió ningún sonido. Intentó apartar la mano que lo sujetaba, pero su brazo parecía demasiado débil, como si hubiera perdido toda su fuerza en ese instante. Y mientras los 2 hombres actuaban con precisión y frialdad, solo podía pensar en lo rápido que todo estaba sucediendo. 5 minutos dentro del banco, unos pasos afuera, y ahora su vida daba un vuelco sin que él pudiera hacer absolutamente nada para detenerlo. Era como si el tiempo se hubiera acelerado a su alrededor mientras permanecía atrapado en un cuerpo demasiado lento para seguir el ritmo del ataque. Cada detalle parecía más pesado de lo que debería ser: el fuerte olor del perfume de uno de los ladrones, la mano áspera que le apretaba el hombro, el sonido del dinero al ser sacado como si rasgara el silencio de la calle, el sonido de su propia respiración, que ahora parecía sofocada y temblorosa. Cuando los hombres finalmente se llevaron todo lo que querían, uno de ellos lo empujó a un lado, haciéndolo chocar contra la pared del callejón. El impacto fue fuerte, y el jubilado sintió un dolor que le subía por la espalda como una línea de fuego,
obligándolo a cerrar los ojos por un instante. La calle volvió a girar, y cuando abrió los ojos, los dos ya corrían, desapareciendo tan rápido como habían aparecido, dejando atrás solo el eco de sus pasos y el enorme peso de la caída emocional que jamás olvidaría. En ese momento, mientras se apoyaba en la pared, intentando respirar, se dio cuenta de que no solo había perdido dinero, había perdido la sensación de seguridad que había tenido toda su vida, perdida en solo 5 minutos, 5 minutos que destruyeron un mundo entero. La puerta del banco seguía abierta cuando el jubilado de 67 años salió a la acera tambaleándose como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Ya no veía a la calle de la misma manera. Todo parecía más distante, distorsionado, casi borroso, como si la realidad se hubiera partido en dos. Tras esos 5 minutos que parecían haberle robado años de vida, el aire le pesaba en los pulmones, y el sobre arrugado que aún sostenía temblaba entre sus dedos como si fuera un trozo vivo de todo lo que acababa de derrumbarse. Era extraño porque afuera nada parecía diferente. La gente seguía caminando, las tiendas seguían abiertas, el bar de la esquina seguía tocando la misma música, pero dentro, algo se había roto tan profundamente que ningún sonido común podía alcanzarlo. El miedo empezó a crecer como una llama lenta en su estómago al darse cuenta de que el hombre que lo había chocado dentro del banco ahora estaba inmóvil al otro lado de la calle, mirándolo como si ya supiera que había dejado una marca invisible, algo que no podría borrar por mucho que lo intentara. Intentó ignorarlo, intentando convencerse de que era solo una coincidencia, pero esa mirada fría era imposible de ignorar. Había algo calculado en ella, algo que dejaba claro que nada de lo que había sucedido dentro había sido accidental, sino parte de un plan mayor, un plan del que ahora formaba parte, incluso sin haberlo aceptado. La calle parecía más larga mientras caminaba, intentando mantener un ritmo normal, pero sintió a alguien detrás de él. Incluso sin mirar, sentía el peso de una presencia que parecía seguirlo a la misma velocidad, como una sombra pegada a su cuerpo. El sobre con el dinero de su jubilación ya no le parecía una garantía, solo una brújula que apuntaba directamente al peligro que lo rodeaba. Apretó el paso, intentando llegar rápido a la parada del autobús, pero cada metro parecía multiplicar el miedo y hacer que la sensación de ser seguido se hiciera aún más fuerte en su interior. Cuando por fin se armó de valor para mirar atrás discretamente, vio al mismo hombre del banco caminando por la acera de enfrente, observándolo como si lo estudiara, analizando cada movimiento, cada gesto. Ese pequeño detalle le palpitó el corazón con tanta fuerza que casi le dolió por dentro, porque entonces tuvo la certeza de que no era casualidad, no era paranoia, era un acecho real, directo, presente, peligroso y silencioso. Pensó en entrar en una tienda, pedir ayuda, fingir interés en algún producto solo para despistarlos, pero su cuerpo parecía paralizado por el shock, caminando instintivamente, intentando mantener una compostura que ya no existía. El recuerdo de lo ocurrido dentro del banco volvió en destellos cada vez más nítidos. El toque en el hombro disfrazado de accidente, la disculpa demasiado rápida, la mirada del cajero como si hubiera notado algo extraño pero no hubiera dicho nada, la fila demasiado corta para que nadie se escondiera, la velocidad con la que el hombre se había ido antes que él. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas que revelaban una imagen terrible e inevitable. Porque al abrir la aplicación del banco para comprobar si todo estaba bien, se dio cuenta de que algo andaba mal. La cantidad que acababa de retirar no era el único dinero que debería haber estado allí. El resto se había desvanecido como si se hubiera evaporado en segundos. El frío que se apoderó de su cuerpo en ese momento fue tan intenso que pareció helarle la sangre. Se detuvo en medio de la acera, intentando comprender, intentando respirar, intentando creer que había leído mal, pero el saldo seguía igual. No había cambiado. El dinero no había sido devuelto. Realmente había desaparecido. Alguien se lo había llevado todo en minutos, incluso sin acceso a la tarjeta, sin PIN, sin nada. No entendía cómo, y ese fue el punto que más destruyó su calma, porque cuando te engañan de una manera que no entiendes, sientes que pierdes el control de tu propia vida, sientes que cualquiera puede volver a derribarte en cualquier momento. Guardó el celular con manos temblorosas, y el pánico empezó a acelerar su paso mientras intentaba alejarse del hombre que seguía siguiéndolo como esperando el momento oportuno para que algo peor ocurriera. De repente, la calle dejó de ser solo una calle para transformarse en un laberinto de amenazas, donde cada esquina parecía esconder más peligro, donde cada gesto de un transeúnte parecía sospechoso, donde incluso el viento parecía llevar una advertencia que no podía descifrar. Al doblar la siguiente esquina, se dio cuenta de que ya no solo estaba preocupado, estaba oficialmente sumido en el miedo, intentando idear un plan que no se le había ocurrido,
intentando recordar si conocía alguna comisaría cercana o alguna de las tiendas que había frecuentado durante años donde pudiera pedir ayuda. Pero la cabeza le daba vueltas y, al mismo tiempo, parecía incapaz de procesar nada porque el miedo se había apoderado de cada rincón de sus pensamientos, como si hubiera borrado toda lógica, toda calma, toda fuerza. Presentía que algo terrible estaba a punto de suceder y que había mucho más que un simple robo electrónico o una estafa rápida. Había intención, había persecución, había un riesgo real. Y en el fondo supo que su vida había cambiado para siempre, porque nadie sale igual tras ser perseguido en la calle, tras ser engañado sin entender cómo, tras sentir en su propia piel que es completamente vulnerable, que está solo, que no hay nadie que le advierta, que le proteja, que evite que ocurra lo peor. Y así se dio cuenta de que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba y que quizá no era solo dinero lo que el hombre quería. La puerta del banco aún se cerraba tras el jubilado de 67 años cuando empezó a sentir que algo andaba mal, sin siquiera entender qué. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si el mundo exterior hubiera cambiado mientras él solo llevaba 5 minutos dentro. Su corazón latía demasiado rápido, y no era por su edad, sino por una extraña sensación que parecía susurrarle que algo estaba a punto de suceder, algo que se le escapaba de las manos. Sostenía el sobre con el dinero de su jubilación como si fuera parte de su vida, porque de eso dependía para comprar medicinas, comida y pagar las facturas. Mientras caminaba por la acera, intentando mantener un ritmo constante, vio un coche aparcado a pocos metros, con los cristales tintados y el motor apagado, pero era como si tuviera ojos vigilando cada uno de sus movimientos. Apretó el sobre contra su pecho como si ese gesto pudiera protegerlo de lo que no veía, pero sentía, y continuó caminando hasta la esquina donde sabía que la calle estaba más vacía y el viento más frío. Al doblar la esquina, oyó el motor de un coche arrancando. Su corazón se aceleró e intentó mantener la calma, pensando que quizá fuera solo una coincidencia. Pero el coche empezó a seguirlo lentamente, como esperando el momento oportuno para actuar. Intentó caminar más rápido, pero su cuerpo no respondió de la misma manera que su mente, que gritaba que corriera. Solo unos metros más, solo una calle más y estarás en casa. Repetía mentalmente como un mantra desesperado. Pero el sonido de los neumáticos se ralentizó tras él, y el coche se acercó de una forma aterradoramente calculada. Cuando el vehículo se acercó, la ventanilla bajó lentamente y vio dos rostros jóvenes y fríos, carentes de compasión. El jubilado sintió un nudo en el estómago como si estuviera a punto de caer en un abismo invisible. Intentó seguir caminando, fingiendo no haber visto con claridad, pero la puerta del coche se abrió con violencia y uno de los hombres salió con algo que no pudo ver bien. Solo sintió el peligro, hasta el punto de que le temblaban las piernas desesperadamente. El hombre le dijo que entregara el sobre y se callara, que sería rápido, pero el jubilado dudó un segundo, no por valentía, sino porque no se atrevía a entregar lo poco que tenía. El resultado fue inmediato, un fuerte golpe que lo tiró al suelo, su cabeza golpeando el asfalto en un impacto que le hizo girar el mundo y nublar la vista. El agresor le arrebató el sobre de la mano mientras el jubilado intentaba ponerse de pie, pero su cuerpo se negaba. El dolor era como una oleada de calor que le recorría el pecho, los brazos y la columna. El hombre regresó al coche y le gritó a su cómplice que acelerara, y las llantas chirriaron con fuerza, desapareciendo calle abajo como si nunca hubieran estado allí. El silencio que siguió fue peor que el ruido. El jubilado intentó ponerse de pie, apoyándose en el suelo con el brazo, pero el mundo parecía distorsionado, como si todo diera vueltas y el latido de su propio corazón fuera demasiado fuerte. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda, pero la calle estaba completamente vacía, parecía como si todo el barrio hubiera desaparecido. Intentó llamar a alguien, pero su voz salió débil, casi sin aliento. Sentía que le ardía la cara y, al pasarse la mano por ella, notó un ligero sangrado, pero nada comparado con la desesperación que crecía en su interior. La sensación de abandono era abrumadora y, al mismo tiempo, el dolor comenzó a intensificarse, como si su cuerpo exigiera el pago por el esfuerzo de haber luchado contra lo inevitable. Logró arrastrarse hasta una pared y apoyarse en ella, cerrando los ojos unos segundos para intentar respirar, pero cada respiración le parecía demasiado corta y sentía el pecho pesado, como si algo le estuviera reteniendo el aire. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que finalmente una señora que salía de la panadería lo vio sentado en el suelo. Corrió, preguntó qué había pasado y, al oír la historia, pidió ayuda rápidamente. El jubilado intentó hablar, pero le falló la voz y le temblaba el cuerpo mientras ella le sostenía la mano, intentando calmarlo, diciéndole que ya estaba a salvo. Pero sabía que nada volvería a ser igual a partir de entonces,
porque no era solo el dinero perdido. Era la sensación de haber sido perseguido, de haber sido vigilado y atacado tan rápidamente que parecía haber perdido más que un sobre. Parecía haber perdido la paz. El rescate llegó minutos después, y mientras lo colocaban en la camilla, miró al cielo como buscando una respuesta silenciosa a lo que acababa de experimentar. No entendía por qué había sucedido ese día, en ese momento, pero comprendió que nunca volvería a caminar tranquilo cerca de un banco ni por esas calles que una vez le resultaron tan familiares. Fue como si algo en su interior se hubiera agrietado, como un viejo muro que finalmente sucumbiera al peso del tiempo y el miedo. Sobrevivió, pero su vida cambió para siempre, no solo por el ataque, sino también por la sensación de vulnerabilidad que ahora lo acompañaría como una sombra silenciosa, recordándole a cada paso que 5 minutos podían bastar para destruirlo todo.